Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. El 28 y 29 de enero, La Habana será sede de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. De los antecedentes de esta reunión y de esta organización, la importancia y la organización de esta cumbre, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Abelardo Moreno, viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país y coordinador nacional por Cuba para la CELAC, y la compañera Mirta Granda, funcionaria de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de nuestra Cancillería y coordinadora nacional adjunta para la CELAC. Con ellos estaremos compartiendo A poco menos de 24 horas para que comience la conferencia de paz siria, lo más destacable este martes han sido las conversaciones bilaterales y trilaterales entre distintos diplomáticos de diferentes países. El objetivo, ultimar detalles y preparar el terreno diplomático para estas negociaciones que comienzan este miércoles. Uno de los diálogos precisamente más importantes este martes que han sostenido han sido entre el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, y el representante de Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, Lahmar Brahimi. Con quien no ha podido hablar Ban Ki-moon ha sido con el ministro de Asuntos Exteriores sirio, porque su avión ha sido retenido en Grecia durante 5 horas. Las autoridades griegas desmienten lo acontecido, mientras su aviación civil de lo que habla es de que el avión no tenía un plan de vuelo, y por otra parte Damasco dice que han retenido el avión y que no han puesto combustible en él, un hecho que ya ha pasado porque ha sido un incidente ya resuelto. Mirando ya al miércoles, lo que está planificado son los discursos desde el secretario general de Naciones Unidas hasta de Rusia, Estados Unidos, también del régimen y de la oposición. Eso sí, no será hasta el viernes cuando se encuentre cara a cara en una misma habitación el régimen sirio y la oposición. La noticia del día, sin duda, es un importante evento que tendrá lugar mañana y al que la comunidad internacional estará dándole atención. La situación de Siria, que ha conmocionado al mundo en los últimos 3 años y sobre todo, por supuesto, con la esperanza de que se resuelva este problema en un país vital también en el futuro del Oriente Medio. Noticia del día, con ella empezamos nuestra mesa redonda en la que estaremos hablando sobre la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con sede en La Habana, Cuba. Es tan importante que trabajemos aún con nuestras diferencias, ya lo decía usted, presidente, reconociéndonos en nuestras diferencias, pero que trabajemos por la unidad, pero la verdadera unidad de América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe despiertan. Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El camino de nuestros libertadores.
Así escribía nuestro comandante en jefe Fidel Castro poco después de haberse celebrado la cumbre de Cancún, uno de los pasos sin duda que condujeron hasta la formación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y hasta esta segunda cumbre de la CELAC que tendrá lugar en Cuba. ¿Cómo catalogar, Mirta, ese proceso de fundación y de llegada hasta esta segunda cumbre de la CELAC? ¿Qué importancia tiene todo este camino que se ha venido recorriendo? Muchas gracias, buenas noches, Randy. Indiscutiblemente, la creación misma de la CELAC es resultado del proceso de cambios que ha vivido la región en los últimos años. Tres momentos significativos en este proceso han sido la cumbre sobre integración y desarrollo celebrada en Brasil, en la costa de Sauípe, en Bahía, en diciembre del 2008. Fue la primera ocasión en que se reunieron en una cumbre los 33 jefes de Estado y gobiernos de nuestra región, una región que se ha mantenido dividida durante 2 siglos tras la independencia. Posteriormente, otro momento muy significativo es el que marcaba el comandante en jefe, la cumbre de la unidad en febrero del 2010 en Cancún. Y un tercer momento que yo creo que es ya el colimador fue la cumbre fundacional celebrada en diciembre del 2011 en Caracas. Y todos procesos previos que marcaron sin duda momentos hacia la fundación de la CELAC. Hacia la constitución de la CELAC hubo que realizar la convergencia entre el Grupo de Río, que era un organismo. Recuerdo que un paso previo fue la entrada de Cuba a ese Grupo de Río. A ese Grupo de Río, precisamente, se dio una cumbre extraordinaria del Grupo de Río en Bahía, Brasil, y ahí el general de ejército realizó su intervención en el Grupo de Río. Fue acogido una intervención que fue muy bien acogida entre todos los miembros. En el caso del Grupo de Río, muy importante fue que Cuba recibió una invitación del Grupo de Río para sumarse a este mecanismo. Era un mecanismo donde no participaban todos los países de la región. Una gran deficiencia fue que no estaban los países caribeños, y en nuestra CELAC tenemos a los 33 países, particularmente los países caribeños, que son tan importantes y que son parte esencial de la integración de América Latina y el Caribe. Creo que ese es uno de los grandes logros que tiene sin duda la comunidad, que es que integrar a esos países caribeños que casi siempre han estado alejados del contexto latinoamericano, lejos de ese concepto de nuestra América grande de la que hablaba José Martí. Con esa cumbre fundacional de Venezuela, pues ya comenzó todo el mecanismo a funcionar. Se puso en marcha de la CELAC. ¿Cómo ha transcurrido ese trabajo? ¿Cómo ha funcionado el mecanismo? ¿Cómo se han determinado estas primeras cumbres que se han venido realizando y cómo debe transcurrir hacia el futuro? Bueno, tras la cumbre de Caracas asumió la primera presidencia de la CELAC Chile. Fue un año de organización y de comenzar a trabajar, porque a partir de Caracas fue que se puso en marcha la comunidad. Ya teníamos algunos procedimientos de trabajo, los intereses que debíamos plasmar, mandatos de nuestros jefes de Estado y de gobierno, que Chile se encargó durante un año de una presidencia más bien de organización y de puesta en marcha, una presidencia muy diplomática, muy bien organizada, emprender los trabajos de la comunidad. Fue la época en que empezamos a realizar las primeras intervenciones en Naciones Unidas, empezamos a participar de manera mancomunada, pero fue sobre todo eso, un año de organización de nuestros trabajos. La cumbre de Santiago fue una cumbre exitosa. Se compartió el espacio previamente con una cumbre con la Unión Europea, ya la CELAC actuando como interlocutor de la región para el relacionamiento con otras regiones del mundo, y en esa cumbre se lograron muchos documentos que marcan el trabajo de la comunidad. Se decía que los países de América Latina no teníamos temas en común, y la gran amplitud de documentos y de posiciones de consenso que hemos logrado construir durante estos 2 años demuestran que hay muchos más temas que nos unen que los que nos dividen. Por eso uno de los lemas de la CELAC es trabajar en la unidad
en medio de la diversidad, comprendernos. Ese discurso de Chávez era muy alentador. Hay que trabajar por la unidad, comprendernos, ayudarnos y complementarnos. Esos son de los objetivos fundamentales de la CELAC. La CELAC que entregó a Cuba su presidencia precisamente el 28 de enero del 2013, cuando se cumplían 160 años del natalicio de José Martí, y que tendrá su próxima cumbre el 28 de enero de 2014, cuando los cubanos y América Latina estaremos recordando a nuestro héroe nacional, uno de los grandes impulsores de la integración en este continente. Este miércoles y jueves, la política tributaria en la Mesa Redonda. ¿Cómo se comportó el pago de los tributos en el país en el 2013? ¿Qué tributos están vigentes en el 2014? ¿Qué orientaciones y sugerencias dan a los contribuyentes? A estas preguntas responderán directivos del Ministerio de Finanzas y Precios y la Oficina Nacional de Administración Tributaria en las mesas redondas del próximo miércoles y jueves. Si usted desea participar con su criterio, puede llamar desde hoy y hasta el jueves al teléfono 646-5900 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo electrónico mesarredonda@enet.cu y en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñenos. Bueno, pues ahí tenemos sin duda también ese empeño que tiene nuestro país y que tiene nuestro continente, el de la unidad, el que Martí nos abrió, el que Bolívar nos trazó y que también ha continuado la revolución cubana a lo largo de sus 55 años de existencia. ¿Cómo catalogar, Abelardo, la labor de Cuba durante este año como presidente de la CELAC? ¿Cuáles han sido los objetivos fundamentales que se ha trazado la presidencia y cómo llegar hasta esta segunda cumbre ante el resto de los jefes de Estado, mostrando lo que Cuba ha podido hacer en pro de esa unidad dentro de la diversidad en América Latina? Mira, Randy, ante todo, por supuesto, saludos a los televidentes y radioyentes. Y yo te podría calificar con una palabra cómo ha sido la presidencia cubana durante el año 2013. Y yo te lo calificaría con la palabra seria. Ha sido una presidencia muy seria, una presidencia con un elevado nivel de responsabilidad, una presidencia que ha reconocido algo que Mirta decía, que es la unidad en la diversidad, que ha sido siempre el lema de Cuba en el marco de la CELAC, y nos hemos concentrado sobre todo en tres grandes rumbos. Tú sabes que el lema de la CELAC, el lema de esta cumbre, es lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad. Y si tú buscas todas las actividades promovidas por Cuba en el marco de nuestra presidencia, verás que en todas ellas hay un elemento al menos de lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad. Ahí en la cumbre, en la reunión ministerial sobre educación, que fue precisamente en La Habana, en Cuba, hubo un énfasis sobre la lucha contra el analfabetismo, que es parte de ese gran tema. En la reunión de Surinam sobre cultura, la reunión de ministros de cultura de la CELAC, hubo un reconocimiento expreso de que la cultura forma parte integrante de los esfuerzos en pro del desarrollo de nuestro pueblo. No puede haber desarrollo si tú no tienes un pueblo culto y tú no tienes un pueblo en que todos los habitantes tengan el acceso a la cultura. O sea, en todas las actividades ha habido ese componente. Quiere decir que esto que se va a discutir en la cumbre de La Habana como lema central no es un inicio, sino es el resultado de lo que se ha venido trabajando. No, es las dos cosas. Es un resultado y un inicio. Porque si lo miramos con rigor, la presidencia cubana avanzó, pero falta muchísimo por hacer en la América Latina y el Caribe. Y esa frase de la CEPAL de que este continente, esta región, es la más desigual en el planeta, hay que borrarlo de la faz de la Tierra
Y ahora estamos empezando a tratar de borrarlo de la faz de la tierra. Eso es una tarea larga, ardua, que tomará años, pero por algún lado había que empezar. Y a mí me parece que la presidencia cubana marcó un paso en la dirección correcta. Pero ha habido otros temas que ha impulsado la presidencia cubana. Claro, por supuesto. Este es el primero. Fíjate que incluso en el mes de junio hubo una reunión en Caracas de desarrollo social sobre este tema, sobre la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad, en que se definieron una serie de acciones que hay que seguir precisando para avanzar aún más en este tema en la región. Otro aspecto muy importante fue la incorporación plena del Caribe. Mira, los países de la América Latina no tenemos otro remedio que percatarnos que los países del Caribe tienen problemas especiales y tienen necesidades especiales. Las vulnerabilidades de los países del Caribe no las tienen otros países de América Latina. La vulnerabilidad al cambio climático, por ejemplo. Otros países de la América Latina van a estar también afectados, pero el problema es que hay países del Caribe que van a desaparecer con la elevación del nivel del mar. La vulnerabilidad ante los avatares de la economía mundial, ante las crisis interrelacionadas que han afectado desde hace más de un lustro a la economía mundial. Las pequeñas economías del Caribe son obviamente mucho más vulnerables que las grandes economías del resto de la región y por tanto hay que reconocer que el Caribe, sobre todo el Caribe insular, requiere un tratamiento diferenciado. Y la mentalidad está cambiando. La mentalidad está cambiando. El hecho de que esté funcionando, por ejemplo, una troika ampliada con un representante del Caribe da una dimensión de cómo se ha tomado eso en serio. Claro, esa idea la concebimos como una vía para que el Caribe tuviera una voz más protagónica. Y a mí me ha llamado mucho la atención positivamente en estos días en que hemos estado negociando a distancia los documentos que se van a discutir en la cumbre. Me ha llamado la atención la cantidad de propuestas y sugerencias que ha habido de los países del Caribe. Que eso es un hecho inédito. En ocasiones anteriores no era así. El Caribe no se sentía tan parte, por motivos obvios, porque no había conciencia en los otros de la necesidad de un tratamiento especial al Caribe. Y como te decía, eso se está modificando. El Caribe tuvo la sede de una importantísima reunión ministerial este año, que fue la reunión de ministros de energía. El Caribe necesita modificar su balance energético y nada mejor que tratar de utilizar CELAC y sobre todo en un proceso de cooperación con Petrocaribe, con el ALBA, con otros mecanismos integradores de la región para alcanzar ese objetivo. Un tercer importante objetivo fue tratar de consolidar al máximo posible la presencia internacional de la CELAC. Ahí, durante el año, ha habido decenas de posiciones comunes, 60 y tantas posiciones comunes expuestas en el marco de las Naciones Unidas, sobre todo Nueva York, pero ahora está comenzando Ginebra, que permiten afirmar que el mundo ya reconoce a la CELAC como como su interlocutor en la América Latina. Por primera vez se logra esa posición latinoamericanista, ¿no? En temas tan importantes de la comunidad internacional, pero también la presidencia cubana de CELAC contribuyó a presentar el organismo, más que el organismo, la comunidad, a otros actores internacionales importantes hoy. Claro, pero no solo a presentarlo, sino a que los otros actores internacionales se percaten de que hay muchos temas vitales en que la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños tiene una posición común.
Estoy recordando también, Abelardo, ahora visitas de la Troika y visitas de representantes de CELAC a Rusia, a China, a la India, que son actores importantes hoy en la comunidad internacional. Mira, yo creo que un momento culminante fue la intervención de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el compadre Bruno Rodríguez, en la Asamblea General de la ONU este año pasado. Ahí, a nombre de la CELAC, el canciller cubano no habló como Cuba, habló como la CELAC, en una intervención sólida, fuerte, de consenso, que había sido consensuada entre todos los países, independientemente de diferencias en formas de pensar, en sistema económico, en sistema político. Y ahí, mira, ahí estuvo esa intervención, que fue escuchada con mucho respeto por el resto de la comunidad. Yo creo, Randy, que esos son tres de los grandes objetivos que persiguió Cuba durante su presidente. Por supuesto, hay muchas más cosas, pero no quiero agobiarte a ti y a los televidentes hablando demasiado. Y después, cuando hablemos sobre la organización de la cumbre, quizás podemos hacer algunas precisiones adicionales. Yo creo que solo esos tres objetivos merecen la pena todo el esfuerzo que este año se hizo, porque son tremendos objetivos realmente, y que demuestran además la seriedad con la que Cuba asumió la presidencia de la CELAC, impulsó acciones en ese ámbito y puso a la comunidad como un importante actor internacional. Por eso te la califiqué al principio de una presidencia seria. Creo que ese es el mejor calificativo que podemos darle a este año de profundo trabajo, y por supuesto estaremos hablando un poco más adelante sobre el programa, cómo se desarrollará la cumbre, porque me están diciendo por interno que tenemos ahora contacto a través de nuestro Centro de Operaciones Internacionales con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien está en una visita en Uruguay y ha accedido gentilmente a brindarnos sus apreciaciones en esta mesa redonda sobre la importancia que le ve Ecuador a esta segunda cumbre de la CELAC en La Habana, Cuba, y a todo el papel que debe jugar este organismo integrador. Sí, efectivamente, Randy, tenemos contacto telefónico en Montevideo, Uruguay, donde se encuentra el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Con él justamente hemos contactado. Canciller, buenas tardes, noches. Se acerca la segunda cumbre de CELAC con sede en la capital cubana, La Habana. ¿Qué importancia le concede usted a esta cumbre? Una gran importancia, porque lo que nos va quedando claro es que la CELAC se va constituyendo en un referente mundial de la región latinoamericana y caribeña. El trabajo de Cuba en la presidencia pro tempore ha sido realmente muy significativo en base a dos elementos, yo diría. En primer lugar, al prestigio que Cuba tiene en el mundo y a su capacidad de comunicación con el conjunto de los países del mundo, que es muy alta por el prestigio que ha ido desarrollando la Revolución Cubana, y en segundo lugar por la enorme iniciativa del presidente y del canciller en poder generar una comunicación interbloques o entre bloques, este bloque con el bloque asiático, con el bloque africano, con la integración de otras regiones, con la Unión Europea, etcétera, que durante este año ha tenido importantes resultados, un nivel de acercamiento, de comunicación de esta región vista globalmente, la región latinoamericana y caribeña, con relación al mundo. Así es que eso ya tiene de por sí una gran importancia. Ahora hay que dar otros pasos, en lo que se viene hay que seguir dando otros pasos, pero este inicial que ha sido impulsado con el liderazgo de Cuba ha sido muy importante en nuestra opinión. Canciller Patiño, a pesar de la diversidad de nuestros pueblos en historia, en cultura, tradiciones, incluso algunos en lengua y en posiciones políticas, ¿cómo ve usted esa integración a la que aspira CELAC? Ciertamente hay algunas dificultades. Nosotros vemos, por ejemplo, que es relativamente más fácil la integración de Sudamérica, o la integración vista también por separado de Centroamérica. Pero ya integrar
toda Sudamérica, toda Centroamérica y el Caribe, en donde además de, como usted dice, las diferencias culturales, históricas, la diferencia de lenguaje, también hay diferencias institucionales y digamos, de gobierno, porque no olviden que algunos países caribeños son, tienen todavía, dependen de la reina de Inglaterra, son parte de un espacio político que no tiene nada que ver con Latinoamérica, de tal manera que eso complica un poco la relación. Sin embargo, hay elementos también comunes de explotación, de colonialismo, de esclavitud, que nos ven o nos hacen ver que tenemos esas identidades históricas y que también nos han ido acercando. Mire usted que, lo comentaba ahora en esta reunión que tenemos ahora en Montevideo, uno de los cancilleres decía, el canciller de Uruguay, decía, la OEA no ha logrado acercarnos a los países latinoamericanos con el Caribe, lo que en cambio CELAC sí lo ha logrado. Mire usted qué importante esto. O sea, la institucionalidad burocrática, esclerotizada, inercial de la OEA ha sido tan poco fructífera y sin embargo en muy poco tiempo, en muy pocos meses, la integración de CELAC, este espacio común entre nuestros países, ha generado un acercamiento que nosotros ahora vemos con tanto agrado y que hasta hace poco tiempo ni siquiera imaginábamos. Así es que CELAC ha logrado romper ese aislamiento entre los países latinoamericanos y los países caribeños. Por último, canciller, ¿qué expectativa tiene usted sobre esta próxima cumbre? Como le decía, me parece que nosotros debemos de ser capaces de expresar las posiciones políticas de la región, y en esta cumbre deberíamos de consolidar un pensamiento latinoamericano que tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad de avanzar en la liberación de la condición de colonialismo de las Islas Malvinas. Es un tema que hay que seguirlo manteniendo. Creo que debemos ser más firmes, más contundentes, tomar medidas más ejemplarizadoras respecto al bloqueo de Cuba. Deberíamos de plantearnos una respuesta global de la región con relación al tema del espionaje por parte de los organismos de inteligencia norteamericanos que han destruido la confianza del mundo para las comunicaciones, han hecho un gravísimo daño al mundo y nosotros tenemos que responder, no solamente reaccionando y exigiendo respeto a las normas internacionales, sino también construyendo nuestros propios, dando mensajes e instrucciones a nuestros gobiernos para que construyan los propios mecanismos de protección de nuestras comunicaciones. Creo que también deberemos de ir avanzando en la convergencia, ir trabajando el tema de la convergencia hacia CELAC, de una serie de compromisos o de convenios internacionales que tenemos en la CAN, por separado, el Mercosur por separado, el SICA por separado, CARICOM por separado. Por ejemplo, pensando en que dentro de algunos años tengamos en la CELAC, podamos contar con lo que deberíamos denominar la ciudadanía latinoamericana y caribeña. Sería hermoso que los ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe podamos pasar de una frontera a otra sin necesitar una visa, porque estamos en nuestra patria, en la patria grande. Deberíamos de pensar también en ir armonizando nuestras, y ojalá, es lo que aspiramos, que en esta cumbre puedan darse algunas instrucciones para ir armonizando las leyes de nuestros países, para que la seguridad social también sea una seguridad social común, que cada ciudadano venezolano, boliviano, cubano, haitiano pueda ir trabajar en un sitio, luego pasarse a otro país y llevarse consigo los aportes de la seguridad social para que no sea un forastero en otro país de la patria grande cuando tenga que movilizarse. Bueno, hay muchos otros temas, sería tal vez muy largo porque la agenda es bastante extensa, pero estoy haciendo referencia a algunos de los puntos significativos que podrían
que creemos que deberían ser tratados en esta próxima cumbre para ir afianzando este espacio de integración tan importante entre Latinoamérica y el Caribe. Canciller Ricardo Patiño, muchísimas gracias por esta deferencia con el colectivo de la Mesa Redonda, con la teleaudiencia y radioaudiencia cubana. Muchísimas gracias, pase usted buenas noches. «33 pueblos, un destino común». 28 y 29 de enero, segunda cumbre de la CELAC. Bueno, muchos sueños y aspiraciones tienen los pueblos latinoamericanos, como decía el canciller Patiño, y por supuesto, todo es poco a poco, paso a paso. Así se ha ido construyendo esta unidad dentro de la diversidad y hemos llegado hasta esta segunda cumbre que tendrá lugar los días 28 y 29 de enero acá en nuestra capital. La Habana se está alistando para esta importante ocasión. Anisley Torres nos tiene un reporte para nuestra mesa redonda. La presidencia de Cuba en 2013 ha estado signada por un marcado énfasis en el área social. De ahí que el tema central del evento, a celebrarse entre el 25 y el 29 de enero en el recinto ferial Pavexpo, ubicado al oeste de la capital cubana, sea la lucha contra la pobreza, el hambre y las desigualdades. El segmento cumbre de la CELAC tendrá lugar los días 28 y 29, antecedido por 2 reuniones preparatorias, la de coordinadores nacionales y la de cancilleres. En esos encuentros previos, como es habitual en este tipo de cita, los expertos y titulares de exteriores alistarán los documentos que se someterán a la consideración de los jefes de Estado y Gobierno. En estos momentos, precisaron las fuentes, se reciben las confirmaciones de las delegaciones participantes al tiempo que el país anfitrión tiene creadas todas las condiciones logísticas, hospedaje, transportación e infocomunicaciones para recibir a la multitud de asistentes de un evento de grandes dimensiones y alto nivel. En un recorrido por la sede de la cumbre se pudo constatar el ajetreo organizativo en el que se ha involucrado a un numeroso grupo de personas para garantizar la ambientación y funcionalidad de todos los espacios del mega evento. Salón plenario, antesala de delegados, oficina para cada equipo de trabajo de las naciones asistentes, sitios para encuentros bilaterales y centro de prensa conforman el escenario de CELAC. Los organizadores proyectan la participación de cerca de 600 periodistas, de ellos más de 400 extranjeros que han solicitado acreditación para reportar a unos 80 medios de prensa de más de 20 países. El venidero día 24 en la mañana quedará inaugurada la sala de prensa con 250 posiciones de trabajo, 80 computadoras con acceso a internet y servicio de conexión inalámbrica Wi-Fi. Otras facilidades disponibles son traducción en 4 idiomas, inglés, francés, portugués y español, impresión y fotocopia de documentos, sitio web oficial con la dirección www.celac.cubaminrex.cu y señal oficial de televisión para la transmisión de las sesiones públicas de la cumbre. Bueno, así reporta Anisley Torres estos preparativos, sobre todo en Pavexpo, centro vital de esta cumbre de la CELAC, porque sin duda habrá otras actividades que también pues estarán signando ese momento en La Habana. 28 y 29 la cumbre, pero desde el 24, Mirta, estará La Habana vibrando al son de la CELAC, porque habrá diversas actividades y momentos desde ese día 24. ¿Cuáles serán esos momentos principales de la cumbre de CELAC y de sus segmentos que lo preceden? Bueno, como ya se anunciaba, los días 25 y 26 va a sesionar la reunión de coordinadores nacionales. Los coordinadores nacionales somos los funcionarios diplomáticos que permanentemente damos seguimiento al trabajo de la CELAC, coordinamos nacionalmente todas las acciones de la comunidad, porque como mismo explicaba el vicecanciller Moreno, la CELAC se refiere a muchos aspectos, los temas que le interesan a los países de la comunidad. Ningún tema de la agenda internacional ni de la agenda de desarrollo le es ajeno a la CELAC. Vemos temas sectoriales de diferentes índoles y los coordinadores nacionales son los que en cada país se dedican a coordinar esas acciones para tener un control y un orden en los esfuerzos de cada nación en relación con el trabajo de la CELAC. Entonces, el día 25 y 26 se va a realizar esa reunión. Es una reunión en la que se dará un balance de lo que se ha hecho desde la última reunión, que fue en Nueva York,
de lo que ha hecho la presidencia, de lo que ha hecho la CELAC en diferentes foros internacionales, lo que se ha hecho en el mecanismo con la Unión Europea y con otros actores internacionales, y posteriormente la mayoría de los trabajos de la reunión se dedicarán a negociar los documentos que serán aprobados posteriormente por los jefes de Estado y Gobierno. Son 2 días en los que habrá poca, podemos decir, presencia pública o cobertura del evento, pero que serán vitales para lo que va a pasar después, ¿no? Es así, es así. Son reuniones bastante intensas porque son las reuniones de negociación donde los países tenemos que consensuar nuestras posiciones. Y es apreciable el interés y la confianza en la presidencia cubana de los actores de la comunidad. En este momento tenemos más de una treintena de documentos, no solo documentos presentados por la presidencia, en su mayoría son documentos e iniciativas presentadas por otros países, y se ha manifestado un gran interés en participar con propuestas concretas que enriquecen la agenda de trabajo de la CELAC. Estamos preparando el plan de acción para el 2014, es decir, el documento que guiará nuestro trabajo en el 2014, un proyecto de declaración, una declaración sobre cooperación. La CELAC espera dotarse de principios y normas que rijan la cooperación al interior de la CELAC y de los países de la CELAC con otros actores internacionales. Un documento sobre declarando a la América Latina zona de paz, varios comunicados especiales, ya el canciller Patiño adelantaba algunos tradicionales sobre el tema de las Malvinas, el bloqueo a Cuba, la lucha contra el terrorismo, que son temas que han concitado desde el inicio mismo de la comunidad un amplio apoyo. Temas nacionales que los países traen y que creen que pueden ser apoyados por el resto de la comunidad. En fin, una treintena de documentos que serán negociados durante esos 2 días. Previamente, el día 24, como tú bien decías, también hay actividades de la CELAC. Se realizará la troika ampliada a nivel de coordinadores nacionales en la Cancillería cubana. La troika ampliada es integrada en este momento por Cuba, Costa Rica, Chile, es decir, la próxima presidencia Costa Rica, la presidencia del año anterior que es Chile, y San Vicente y las Granadinas como el país que ostenta actualmente la presidencia del CARICOM. Esta reunión de la troika ampliada es una reunión de coordinación y de preparación de la reunión de coordinadores nacionales que se realizará los días 25 y 26. El día 27 será la reunión de cancilleres, donde los cancilleres deberán preaprobar los documentos que serán puestos a consideración de los jefes de Estado y de Gobierno. Y concluirán las negociaciones de algunos documentos que no nos sea posible a nosotros concluir los días precedentes. Los días 28 y 29 ya es el segmento de jefe de Estado, se realizará la cumbre propiamente dicha. Esperamos debates amplios y ricos que enriquezcan a la comunidad, que la fortalezcan, debates donde se maneje la unidad en la diversidad, donde cada quien pueda decir lo que piensa, pero con un gran respeto y sentido de integración y de latinoamericanismo y caribeño. El segmento de la cumbre se va a inaugurar con el discurso del general de ejército. Posteriormente, los presidentes pasarán a un debate en un retiro. Ellos, sin cámaras, de forma franca, podrán abordar todos los temas más importantes para la región. En la sesión de la tarde será la sesión plenaria, que será televisada y de conocimiento para nuestra población. Y al día siguiente también se realizará la segunda sesión plenaria, donde concluirán las intervenciones de los jefes de Estado. Posteriormente se aprobarán los documentos de la cumbre y finalmente se entregará la presidencia a Costa Rica, quien la ostentará durante el año 2014. Y empezará a trabajar ya desde entonces la nueva presidencia de Costa Rica, la nueva troika. La nueva troika que Cuba continuará integrando. Estará Cuba, Costa Rica y Ecuador, ¿no?
y Ecuador. Y el país, bueno, en el primer semestre todavía San Vicente y las Granadinas. Como representante del Caribe. Bueno, así será la cumbre, 24 la troika ampliada, 25 y 26 los coordinadores nacionales, el 27 los cancilleres y 28 y 29 ya la cumbre de presidentes. La televisión cubana estará dando cobertura, el canal Cubavisión será el canal oficial de la cumbre de la CELAC y durante 27, 28 y 29 habrá transmisiones especiales de la televisión cubana y nuestra mesa redonda estará desde el 27 al 30 dedicando sus transmisiones con analistas, especialistas e invitados a la cumbre de la CELAC como el evento más importante que de carácter internacional tendrá nuestro país este año y por supuesto el más importante de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Pero hay mucho más de qué hablar, así que síganos acompañando en los minutos finales. Hugo Chávez, sin duda uno de los grandes impulsores de la integración y de la unidad de este continente. A él también se recordará en esta cumbre de La Habana. A propósito de la cumbre, ha habido pronunciamientos de mandatarios, de cancilleres en las últimas horas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como un hecho histórico por el cual lucharon Simón Bolívar y grandes próceres de Centroamérica. El mandatario hizo estas declaraciones durante el acto de traspaso de mando de la presidencia pro tempore de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas a República Dominicana, en un acto ejecutado en la Plaza de la Revolución de Managua, Nicaragua, señalando, Daniel, por supuesto, el papel que la CELAC debe jugar en este continente. Mientras tanto, el canciller argentino Héctor Timerman manifestó que es una gran alegría que la cumbre se celebre en Cuba. Estamos seguros de que va a ser un gran éxito. Muestra la posibilidad de que los países de América Latina y el Caribe trabajemos juntos. Es un hecho histórico que nunca había ocurrido antes, dijo Timerman en unas declaraciones que hizo al canal multinacional Telesur. Dijo que hay algunos temas para los que la Argentina está bregando junto a otros países y que sabemos van a ser abordados, informó el canciller, quien especificó. Uno es el de las Islas Malvinas, el reconocimiento de que las Malvinas son argentinas y la necesidad de las negociaciones pacíficas. Mientras tanto, en un artículo que escribió el secretario general de la ALADI, Carlos Chacho Álvarez, señalaba que la nueva y próxima cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC nos alienta a reafirmar e insistir en la importancia estratégica y decisiva para la región de esta iniciativa. Construir América Latina y el Caribe como comunidad de presente y futuro y como actor vital en un mundo configurado por bloques es una tarea de enorme envergadura histórica y política. Sin duda es el paso más importante de integración a nivel institucional que ha dado esta región, como lo calificara el general de ejército Raúl Castro Ruz en su discurso en la primera cumbre celebrada en Chile hace ya un año. Los debates, los temas, como señalaba Abelardo usted en su intervención anterior, pues van a estar asignados por el tema central de la cumbre, que será el que moverá, por supuesto, las principales reflexiones. Pero hay muchos temas que a esta región le interesan y que van a ser abordados también en esta cumbre. En especial, usted señalaba que en unas declaraciones recientes, que la declaración de esta región como zona de paz va a ser un tema importante para esta cumbre. ¿Por qué ese interés en declarar a América Latina como zona de paz y cuáles son los otros temas que en su opinión pueden dominar un poco las negociaciones, los debates de esta cumbre? Sí, Randy, efectivamente la proclamación de la América Latina y el Caribe como zona de paz a nosotros nos parece que es un tema trascendente, no solo para la cumbre, yo creo que es trascendente para la América Latina y el Caribe. La América Latina y el Caribe desde hace muchos años es una zona libre de armas nucleares, pero nos parece que no basta y que hay que ir un poco más allá y que hay que buscar la forma de que las diferencias que existen en esa región diversa, que todos
coincidimos en que es una región diversa, nunca se resuelvan por la vía de la amenaza o el uso de la fuerza, sino mediante la actividad diplomática, mediante la negociación, mediante el diálogo, en otras palabras, mediante todos aquellos mecanismos que nos brinda el derecho internacional. Aquí está, yo tengo aquí esta declaración proclamando la América Latina y del Caribe como zona de paz y tiene cosas muy interesantes. Mira, aquí reafirma que la paz es un principio y valor común de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. En Cancún ya se empezó a hablar de esto, pero se habló en una forma más teórica. Aquí tenemos ya la posibilidad de darle contenido práctico a aquello que se comenzó a hablar en Cancún. En esta declaración se declara el compromiso de los estados de la región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir directa o indirectamente, sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos de cualquier otro estado y preservar los principios de la igualdad soberana de los estados, la igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos. Pero no solo eso, acto seguido dice, el compromiso de los pueblos de América Latina y el Caribe de fomentar las relaciones de amistad y cooperación, independientemente de las diferencias existentes en sus sistemas políticos, económicos y sociales, y el compromiso de los estados de la América Latina y del Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural. Declaraciones importantes en una región en la que nos han asusado desde el exterior los conflictos y en la que han intentado, por supuesto, dividirnos para vencernos. En una región donde la política de los Estados Unidos durante 55 años ha sido la de tratar de aislar a Cuba porque nosotros tenemos un sistema político, económico y social diferente al que tuvieron durante la mayor parte de esos años los demás países. Yo me atrevo a decirte que una declaración como esta, hablando en buen criollo, le da el puntillazo a los intentos de los Estados Unidos de aislar a Cuba. Y además refleja una realidad, Abelardo, que también es inédita, y es que es la única región del mundo que no tiene armas nucleares, como usted decía, y es la única región del mundo que firmaría una declaración verdadera de paz. Ya no es la única, pero sí fue la primera. Fue la primera región del mundo que proclamó la proscripción de las armas nucleares en un área densamente poblada. Porque, por ejemplo, en África, en este momento, África es ya una zona libre de armas nucleares. Entonces, después de la salida de las armas nucleares de Sudáfrica. De Sudáfrica. Entonces, por eso te decía el ya. Ya es una región libre, pero no importa. Lo más importante, me parece a mí, es ese puntillazo que se lo da la presidencia cubana, la cumbre de la CELAC en La Habana y una declaración de este tipo. Que es también un reflejo de lo que la CELAC significa como espacio de concertación de América Latina sin la presencia de Estados Unidos. Así es, de lo que significa y es la América Latina y el Caribe de hoy. Ahora, mira, aquí, como adelantaba Mirta, se va a aprobar un plan de acción. Es esto que tú ves aquí. Un plan de acción con 21 grandes rubros que van desde la seguridad alimentaria hasta la cooperación, pasando por la asistencia humanitaria internacional, el medio ambiente, la energía, la finanza, o sea, es toda una gama de actividades que va a llevar adelante la CELAC en el 2014. Temas que tienen que ver con las grandes crisis que tiene la humanidad. Por supuesto. La crisis económica, la crisis financiera, la crisis energética. Por supuesto, nada de esto es casual. La crisis medioambiental. Nada de esto es casual. Todo esto es el resultado del trabajo que se ha venido realizando y que ha venido identificando cuáles son los verdaderos problemas de la América Latina y del Caribe.
Tú me preguntas, ¿en todo esto hay consenso? Yo te digo que no. Este es un documento en negociación, un documento que está en este momento en los para adelante y para atrás naturales de todo proceso negociado. Ahora, que estos son los rubros sobre los que hay que trabajar, ahí sí hay consenso. Todo el mundo está de acuerdo que son estos. ¿Cómo hacerlo? Puede haber una visión, puede haber otra, pero sí hay que hacer algo con respecto a estos rubros. Está la declaración política. Como todas las cumbres de CELAC anteriores han tenido sus declaraciones políticas. Sí, nosotros tenemos la aspiración, vamos a ver si nos resulta, de que esta sea una declaración más sucinta, una declaración más directa, tampoco en todos estos párrafos que hay aquí, que hay párrafos muy importantes, por cierto, hay párrafos sobre soberanía, hay párrafos sobre terrorismo, hay un párrafo que mira que cómo se vincula con lo que yo decía anteriormente. Hay un párrafo que sí parece que va a tener consenso, que dice: reconocemos al Caribe insular como una de las subregiones de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista económico, social y medioambiental, y abogamos por promover el comercio justo complementario, las inversiones y proyectos y acciones de cooperación encaminadas a superar los disímiles retos y dificultades asociados a su vulnerabilidad. Oye, yo me pregunto si hace 5 años, en una reunión similar a esta, se podía haber aprobado una formulación de... Yo creo, quizás es una visión ciertamente demasiado nacionalista, Abelardo, pero a mí me parece que también en ese empeño ha tenido mucho que ver el hecho caribeño de Cuba y la comunicación de Cuba con el resto de los países de América Latina para impulsar esa presencia del Caribe en la CELAC. Es cierto, pero son muchos factores, Randy, no solo es ese. No solo es ese. El papel, por ejemplo, de Chávez, que hablábamos ahorita, Chávez, sus vínculos con el Caribe, la creación de Petrocaribe como un vehículo importante, la creación del ALBA, la creciente presencia de países caribeños en el ALBA. Cuba es un factor aglutinador. O sea, si tú vas sumando elementos durante los últimos años, ves que este párrafo es el reflejo de la realidad de hoy. Pero que hace 5 años, dudo mucho no hubiera sido que se hubiera podido aprobar. Decía el canciller Timerman que las Malvinas, por supuesto, es uno de los temas que ellos aspiran se discuta. ¿Hay otros temas de consenso, otros temas que usted cree que estén reflejados en los documentos de la cumbre? Mira, las Malvinas es obviamente un tema de consenso. Ahí sí puede haber alguna palabrita, algún maticito, pero todo el mundo está de acuerdo en solidarizarse con la República Argentina en el conflicto de soberanía por las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Ahora, hay otros documentos, algunos aquí muy importantes. Por ejemplo, hay un comunicado especial que yo creo que no debería llamarse comunicado, debería llamarse declaración especial sobre desarme nuclear. Hay otro sobre género, hay otro sobre países de renta media, hay otro sobre bloqueo, de rechazo al bloqueo, otro sobre la integración, otro sobre migraciones, otro sobre la investigación medicinal y nutricional de la hoja de coca, otro sobre la quinoa, esto es boliviano, por supuesto, otro sobre la quinoa, otro sobre la pesca ilegal y no autorizada, otro sobre el apoyo a los diálogos de paz en Colombia. En suma, no es solo el tema de la cumbre, sino que además del tema de la cumbre hay una gama de documentos que deben aprobarse que reflejan los intereses de la América Latina de hoy. Pues apenas unos días entonces de que empiecen todos estos segmentos previos y que ya esté la cumbre desarrollándose en La Habana, ¿cómo espera usted que se desarrolle estos eventos? ¿Cuál es la expectativa de Cuba sobre esta cumbre? Mira, nosotros tenemos altas expectativas. América Latina y el Caribe hoy refleja una visión diferente
no solo de sí misma, sino también del mundo. Y obviamente esa visión diferente tiene a su vez que reflejarse en la cumbre. E independientemente de las diferencias que siempre afloran, debe haber algo más importante que las diferencias, y es la convicción y el sentido de que la unidad no solo es un deseo, sino que es una necesidad. Bueno, pues hacia ahí marcha la América Latina y el Caribe, que tendrá una importante cita en La Habana 28 y 29 de enero en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Cuba, con el orgullo de haber rendido un trabajo serio, como decía el vicecanciller, durante un año al frente de esta comunidad integradora, y que ahora pues servirá de sede a esta importante reunión. Sin duda, pues será un momento de trascendencia política para Cuba y para este continente. Así que, por supuesto, que habrá seguimiento de todos nuestros espacios informativos, y la mesa redonda, repito, del 27 al 30 de enero estará dedicando sus emisiones a este importante evento. Le agradezco a Abelardo y a Mirta habernos acompañado en esta mesa redonda, y a usted, por supuesto, a que siga acompañándonos todas las tardes aquí en nuestra mesa redonda internacional, y a las 9:30 de la noche, mesa redonda internacional de Telesur, que hoy estará analizando precisamente la conferencia que tendrá lugar mañana en Ginebra sobre el tema de Siria. Me despido con nuestras imágenes del día y se las dedicamos al gran maestro cubano Leinier Domínguez, quien acaba de obtener su tercera victoria en el torneo que está desarrollándose en Holanda, y ahora mismo, con el ranking universal en vivo, está entre los 10 primeros del mundo. Muy buenas noches.